Muy buenos días chicos y bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de comunicación. El día de hoy, miércoles 11 de noviembre, continuando con nuestros aprendizajes sobre géneros literarios, aprenderemos a qué llamamos especies literarias y conoceremos cuáles son estas en el género épico y en el género lírico. Para que esto nos quede muy claro, prestemos mucha atención al video y comencemos. Damos inicio de esta manera con nuestra clase de comunicación del día de hoy. Como les comenté, chicos, el día de hoy veremos sobre especies literarias. Recuerdan que el día lunes en nuestra clase aprendimos qué era la literatura y también aprendimos cuáles eran los 3 géneros literarios más tradicionales. Pues el día de hoy vamos a conocer las especies literarias que pertenecen al género épico y al género lírico, dos de los géneros que aprendimos el día lunes. Vamos a comenzar con nuestra definición para recordar un poquito lo que vimos el lunes y también para saber a qué nos referimos cuando decimos especies literarias. Perfecto. Veamos, chicos, y prestemos mucha atención. Los géneros literarios son categorías que sirven para separar y diferenciar los textos literarios, eso lo dijimos el día lunes, con el fin de ayudar en su estudio e investigación. ¿Quién fue el primero que hizo esta separación? ¿Quién fue el primero que logró clasificar los géneros literarios en tres? Fue el filósofo griego Aristóteles, en un libro titulado Poética, presentando así los 3 géneros clásicos de la literatura: el épico, el lírico y el dramático, los géneros que nosotros conocimos el día lunes. Años después va a aparecer un nuevo género que se va a conocer como el género narrativo. Sin embargo, dentro de cada género literario existe una subdivisión. Entonces, chicos, nosotros tenemos los 3 géneros clásicos: épico, lírico y dramático. Pero también de eso, dentro de esa clasificación tenemos subdivisiones. ¿Cómo se llaman esas subdivisiones? Esas subdivisiones se llaman especies literarias. Esta clasificación menor se conoce con el nombre de especie literaria. De esta forma podemos ordenar y clasificar mejor cada obra. Entonces, recordemos que tenemos 3 géneros clásicos: épico, lírico y dramático. Pero dentro de cada uno de estos también tenemos las especies literarias que nos ayudarán a conocer mejor estos géneros. El día de hoy en nuestra clase vamos a hablar sobre las especies del género épico y las del género lírico. Vamos a comenzar por aquí con el género épico. Recuerden que nosotros hemos hablado del género épico el día lunes. Veamos qué dice nuestro nuevo cuadrito. El género épico. Su nombre proviene de la palabra griega epos, que significa relato. Es el primer y más antiguo de los géneros literarios. Asimismo, es la narración de hechos heroicos y, por tanto, siempre está presente la figura de un héroe, narrando hechos o acontecimientos reales o fantásticos. Recordemos que cuando hablamos del género épico estábamos hablando de un género narrativo, ¿no? De un género donde podíamos encontrar cuentos o podíamos encontrar novelas, pero aquí ya estamos profundizando más en este género. Estamos diciendo que significa relato. Y estamos diciendo también, chicos, que en la narración hay la figura de un héroe. Datitos muy importantes. Fijémonos cuáles son las especies que aparecen en el género épico. Veamos por aquí. Tenemos las especies épicas, fíjense bien. Primero tenemos a la epopeya. ¿Qué es una epopeya? Narra grandes guerras o hechos históricos, incluyendo elementos fantásticos como dioses. Por ejemplo, les voy dando dos nombrecitos de dos obras que son consideradas epopeyas: la Ilíada y la Eneida. Tenemos dos nombres importantes, chicos. Estas obras son importantísimas en la literatura universal. Entonces, cuando nosotros pensamos en epopeya, pensamos en una narración, en un relato que narra grandes guerras o hechos históricos. Por aquí les he dejado un pequeño fragmento de la Ilíada que fue escrita por Homero. Aquí tenemos, chicos, el fragmento para que ustedes lo revisen con calma cuando revisen su clase. Cantar de gesta, segunda especie del género épico. ¿Qué será el cantar de gesta? Narra los hechos gloriosos de un caballero medieval. De este modo surgió en Europa durante la época de la Edad Media y son generalmente anónimos. Por ejemplo, el cantar del Mío Cid, que es de España; el cantar de los Nibelungos, que es de Alemania; o el cantar de Roldán, que es de Francia. Entonces, cuando pensemos en cantar de gesta, pensamos en una narración que narra hechos gloriosos de un caballero medieval. En el ejemplito correspondiente que ustedes tienen para poder leer, tenemos un pequeño fragmento del Cantar del Mío Cid. Recuerden que hemos dicho que generalmente estos tipos de narraciones son anónimas, ¿no? Entonces, si son anónimas, tenemos por aquí
la correspondiente descripción. Cantar de Miosit, autor anónimo, 1200 después de Cristo. Recuerden que es importante que ustedes revisen los pequeños fragmentos que les voy dejando. Entonces, en la clasificación del género épico tenemos a la epopeya y luego tenemos al cantar de gesta. Ahora pasemos al siguiente género literario que nosotros aprendimos en la clase pasada y hoy día vamos a ver, el género lírico. Recuerdan que dijimos que el género lírico era subjetivo, era más personal y estaba asociado al poema y al verso. Vamos a ver qué aprendemos hoy sobre el género lírico. Le debe su nombre a la lira, fíjense la imagen que les estoy dejando por aquí, instrumento musical con el que durante la antigüedad era acompañada la recitación de los poemas. Entonces recuerden chicos que nosotros hemos visto ejemplo de poemas modernos, pero eso no quiere decir que no podamos saber cómo apareció este género, ¿no? Fíjense que debe el nombre a la lira, este instrumento musical con que antiguamente se acompañaba la declamación o la recitación de los poemas. Es de carácter subjetivo, como mencionamos en la clase pasada, es decir, ya que expresa la interioridad del autor. ¿Qué significa esto? Que expresa sentimientos, estados de ánimo, pensamientos, ¿no? Es algo más personal, el género lírico. Vamos a ver qué especies líricas tenemos dentro de nuestro género lírico. Observemos por aquí. Especies líricas, veamos nuestro primer cuadrito. Oda, ¿qué será la oda? Es un texto de alabanza, ya que busca expresar con alegría y entusiasmo la preferencia hacia un objeto o un ser. Pues muy bien, chicos, aquí tenemos la definición de la oda y como saben, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Oda a la cebolla. ¿Quién la ha escrito? El escritor Pablo Neruda. Fíjense, es un texto de alabanza, eso quiere decir que quiere expresar preferencia hacia un objeto o un ser. Aquí podemos observar eso en este ejemplito que les he dejado por aquí. Recuerden revisar todos los ejemplos, chicos, con calma, leanlos. Siguiente especie del género lírico, égloga. Poema dedicado a la vida campestre que tiene como inspiración la vivencia de los pastores. Entonces, vayamos anotando y fijándonos muy bien en todas estas características que tienen estas especies. Égloga. Sé que pueden parecer palabritas que nosotros no conocemos, pero por eso en estas clases que estamos haciendo de comunicación vamos a ir aprendiendo bastante sobre géneros literarios y discursos que son parte de la literatura. Égloga. Poema dedicado a la vida campestre. Alaba, se inspira en la vida de los pastores, en la vida del campo. Aquí tenemos un ejemplo, un fragmento de Garcilaso de la Vega. Como pueden ustedes revisarlo cuando hagan su lectura calmada, recuerden que es muy importante siempre leer. Siguiente tipo, y con el que vamos a concluir nuestra clase de hoy, elegía. ¿Qué es la elegía? Es un poema de carácter fúnebre y triste, dedicado a la muerte de un ser querido. Por aquí tenemos el ejemplo de Coplas a la muerte de su padre del escritor Jorge Manrique. Entonces, yo creo que nosotros nos podemos ir dando cuenta de las diferencias, ¿no? Fíjense en las especies que hemos hablado del género lírico que están por aquí. La oda alababa, buscaba alabar a un objeto, a un ser. La égloga era un poema que elogiaba la vida de campo y la elegía es un poema completamente diferente ya que es un poema de carácter fúnebre y triste, ya que está dedicado a la muerte de un ser querido. Entonces, chicos, gracias a estas subdivisiones que estamos viendo, gracias a estas especies líricas, nosotros podemos organizar mejor al género lírico, que es el género que hemos ido aprendiendo. También lo mismo sucede con las especies que hemos observado pertenecientes al género épico. La epopeya y el cantar de gesta nos ayudan a dividir y a organizar mejor todos estos conocimientos sobre los géneros literarios. Ahora sí, chicos, recuerden que es muy importante que revisen la clase escrita y que al mismo tiempo revisen atentamente todos los ejemplos que les estoy dejando para que aprendan muy bien este temita. ¿Qué dice nuestra ficha de aprendizaje? La número 1, respondamos preguntas, chicos. Recuerden que todo esto lo tienen en la clase y también lo estamos conversando ahora en el video. Recuerden que es importante leer la información, escucharla aquí y luego intentar generar mi propia respuesta. Respondan las preguntitas de la número 1. Número 2. Une con la flecha cada texto con su correspondiente especie literaria. Vamos a ver, vamos a leer con calma. ¿Qué será una oda? ¿Qué será una égloga? ¿Qué será una elegía? ¿Con cuál corresponderá? Ustedes van a marcar según corresponde. Siguiente actividad. Completa el siguiente cuadro con dos características de cada especie literaria. Pues muy bien, es parecido al ejercicio que trabajamos el día lunes, ¿no? Yo con toda la información que he recibido voy a seleccionar la más importante y voy a llenar mi cuadrito de manera correcta.
Finalmente voy a elaborar un pequeño esquema con la información de la clase. Muy importante saber de que en los mapas conceptuales o esquemas no necesito copiar todo lo que me dice mi clase. Solo necesito organizar mi información para poder repasarla y reforzarla mediante un mapa conceptual. Entonces, chicos, estas son las actividades que tienen programadas para el día de hoy. Recuerden revisar atentamente la clase escrita que les he dejado por aquí y no olviden desarrollar sus actividades de manera correcta y de manera ordenada. Entonces, chicos, prestaron mucha atención al video y ya conocen cuáles son las especies literarias del género épico y el género lírico y cómo diferenciarlas. Muy bien, los felicito. Ahora, revisen muy bien su clase escrita y desarrollen su ficha de aprendizaje. No olviden leer atentamente todos los enunciados para no confundirnos en nuestro desarrollo. Espero que todos se encuentren muy bien por casa y nos estamos viendo en una nueva clase.